Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Como ustedes saben, este canal está básicamente dirigido a gente de las ciencias duras, físicos, químicos, ingenieros, que creemos en evidencias matemáticas, en curvas, números, y en estos tiempos nos hemos enfrentado con una prensa que habla mucho pues de temas ideológicos, conceptos subjetivos, etcétera. Entonces, por esa razón, hemos creído conveniente entrevistar a personalidades que comprenden ese mundo de las ciencias blandas, de la sociología, economía, la empresa, para que nos aclaren algunos conceptos. Y en esta oportunidad estamos con, bueno, tenemos el grato honor de contar con la participación de Guido Penano, un hombre que conoce muy bien estos temas, político también, y tiene la particularidad de no haber sido, por lo menos que yo sepa, involucrado en la política coyuntural, por eso es que Nada. esperamos, ¿cierto? Entonces él tiene un análisis un poco desde el exterior de este mundo extraño. Gracias Guido por aceptar esta entrevista. Un placer para mí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, en este programa, como te dije, estamos con científicos, no necesariamente conocen a la gente de la política, empresa, economía. Me gustaría, por favor, que nos cuentes tú desde tu niñez, en qué colegio estudiaste, tus padres, en qué Ah, qué bien. universidad, cuál es tu, hazme una semblanza para que te conozcamos, tú mismo. Perfecto, encantadísimo. Bueno, yo nací en el año 51 en Trujillo, en La Libertad, porque mi padre, italiano, que llegó al Perú después de la Segunda Guerra Mundial, mi padre había sido marino de la Marina Italiana y fue contratado por la compañía peruana del Guano para hacer todo un overhaul a todos los buques de la compañía del Guano que por razón de la guerra se habían parado por falta de repuestos y demás y necesitaban una, digamos, recuperación. Y entonces, después de la guerra, mi padre lee en Génova, en el periódico, que se buscaba un ingeniero mecánico naval para el Perú y por una serie de razones que ya no voy a hacer tan largo, decide presentarse a la embajada, al consulado del Perú en Génova y le dan el trabajo. Entonces mi padre llega al Perú y todos los buques estos estaban en Paita, anclados ahí. Entonces mi padre llega a Paita y se dedica a ese trabajo. Ahí mi padre conoce a mi madre, que era la hija del responsable de la ITT, del cable que había en ese momento en Paita. Y evidentemente la explicación de mi existencia está ahí, ¿no es cierto? O sea, se conocieron, se casaron, mi padre se quedó en el Perú y empezó a trabajar en la Hacienda Laredo, que en esa época era de la familia Gildemeister, a manejar toda la parte de la producción, siendo ingeniero era lo más razonable. Por eso que de Laredo, mi madre va a Trujillo y yo nazco ahí, ¿correcto? Ahora, mi vida ha transcurrido, mi niñez, entre Chancay, Guarmey, Casma, Paita, Chimbote, por el trabajo de mi padre que trabajaba después del azúcar, pasó a la harina de pescado. Yo he estudiado los primeros 3 años, por ejemplo, de colegio, cuando era niño, en un colegio unidocente en Chancay. De acuerdo, una experiencia lindísima. Si yo fuese buen escritor, la contaría completa, porque el director era director, profesor, vendía en el kiosco, limpiaba el colegio y nos enseñaba maravillosamente. Y así he ido estudiando, eh, poco siguiendo el trabajo de mi padre, pero siempre teníamos un punto de referencia en Lima que era en La Punta, en el Callao, una casita que mis padres compraron cuando recién mi padre y mi madre se casaron. Entonces siempre el punto de referencia era el Callao, por eso me siento chalaco de corazón y soy hincha, por supuesto, del Sport Boys, ni duda cabe, ¿no es cierto? Estudiado, acabé el colegio en el Colegio Maristas del San José del Callao, y ahí después postulé a la Universidad del Pacífico, donde estudié economía. Me gradué ahí, de ahí tuve la suerte de ser apoyado por la Universidad del Pacífico para una beca
estudié mi maestría en economía en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en Estados Unidos, y aprovechando que la beca cubría un periodo un poquito más largo, hice también una maestría en ciencias políticas e hice un diplomado en estudios latinoamericanos. De ahí regresé y trabajé en la Universidad del Pacífico buena cantidad de años, porque además así era el convenio. Fui jefe del Departamento de Economía, fui decano de la Facultad de Economía y después tuve un pequeño problema, que es que tuve 6 hijos. Y claro, es una maravilla, ¿no? 5 mujeres y un hombre, y casado con una mujer maravillosa, y entonces no alcanzaba, ¿no? Y entonces puse un negocio privado de asesoría y consultoría, y creé una organización que se llamó Medio de Cambio. Y entonces, para darle asesoría a las empresas. Y claro, las que podían pagarnos eran todas empresas grandes, poderosas, con mucho dinero. Evidentemente ganamos muy buen dinero en ese periodo, pero a mí me daba mucha bronca porque la pequeña empresa no podía acceder a nuestra información y a nuestras consultorías. Entonces fue ahí que decidí crear un mecanismo para asesorar también a las pequeñas empresas, porque se nos quedaba mucha información valiosa para ellos. Y así fue como inventé el programa Promoviendo, que fue un programa de televisión que duró casi 4 años, donde dábamos apoyo y ayuda a los pequeños empresarios, ¿correcto? Y entonces, producto de ese trabajo, acabé revolcado y metido en política, porque primero, Alberto Fujimori gana las elecciones del año 90 y me invita, sin yo conocerlo, me invita a ser ministro de Industria y a participar en el diseño del programa de estabilización que el Perú requería a gritos en ese momento, porque estábamos con una inflación de 7000%. Y accedí, acepté y acabé formando parte de ese primer gabinete, de la famosa frase de Hurtado Miller, que Dios nos coja No confesado, salve. que Dios nos salve. Para mí siempre fue un error de parte de Juan Carlos, pero es tan simpático Juan Carlos que bueno, le perdonamos eso, ¿no? Ahí estuve yo hasta más o menos marzo del 91, en que se produce una crisis del gabinete y entra, en lugar de sale Juan Carlos y entra Carlos Boloña, con quien yo había compartido oficina casi 10 años en la Universidad del Pacífico, y entonces que nos conocíamos muy bien, además éramos vecinos, él vivía al frente de mi casa, yo vivía al frente de la suya, que bueno, que descanse en paz Carlos, pero no teníamos las mismas propuestas económicas, y entonces yo preferí retirarme, porque si no iba a haber conflicto con un amigo, además, ¿no? O sea, un amigo, pero muy distintos en nuestro enfoque de cómo manejar la economía. Y ahí me retiré. En el año 94, Javier Pérez de Cuellar me invita a formar parte de UPP, que estaba constituyéndola, me pide que sea parte de su fórmula presidencial como vicepresidente, y me encarga, y me pide que me encargue de la campaña presidencial. Entonces, obviamente eso lo acepté, y eso lo resintió mucho a Alberto Fujimori, por supuesto, ¿no? Y pasé a ser, digamos, un enemigo claro políticamente de Alberto. Y eso lo pagué muchísimo porque en algún determinado momento en UPP se habló de que yo debía ser el sucesor de Javier en las elecciones del 2000. Y bueno, entonces se me hizo una campaña se me acusó de evasión tributaria. En fin, acabé 2 años preso para hacerte la historia corta. ¿De ¿No? verdad has estado en la cana? 2 años, por eso yo digo que tengo maestría en cárceles, ¿de acuerdo? Me Wow, no ofrecieron sabía. en el Perú, me ofrecieron chamba, mis amigos de Estados Unidos me dijeron, Guido, vente para acá y olvídate. Dije, no, no, yo no me escapo de ninguna manera. Y seguí viviendo mi vida normal hasta que un día, bueno, la policía me cogió en un momento horroroso, pues estaba en una camioneta con mi esposa y mis hijos, imagínense lo que fue, es un trauma total, y acabé en una cárcel que es una cárcel que está entre Chiclayo y Ferreñafe, que se llama Pixi, y ahí purgué 2 años de cárcel. Una ¿Cuál experiencia fue cuál fue la acusación? ¿Cuál fue acusación la de evasión tributaria de una empresa donde yo no era el gerente general y donde yo solamente tenía el 20% del accionariado. A todas las demás personas no los metieron presos, pero a mí me tenían que meter preso.
Es más, eso es lo que querían. Eso lo manejó el señor Montesinos. Fue gracioso porque imagínate que ya en la confrontación con el juez, después de 4 horas de interrogatorio y de mostrarle al juez pues, que aquí no había ninguna evasión ni nada, el juez me mira ya cansado y me dice, señor Penano, disculpe usted, yo sé que usted es inocente, pero tengo órdenes de meterlo preso. Entonces, claro, así era el Perú del año 98-99. Entonces yo le dije, ok, hubiéramos empezado así, nos evitábamos 4 horas horrorosas, pero bueno, igual me fui a la cárcel, ¿no? Estuve en la cárcel 2 años, fue muy duro para mi familia, para mi esposa, me quitaron todo mi patrimonio, pero acá estoy de regreso, feliz de la vida, ¿correcto? Sin odios ni rencores, y dictando clases, regresando a hacer mis consultorías y mis negocios, y bueno, dispuesto a conversar con ustedes después de este violento resumen, crash course de la vida de Guido Penano. Ah, qué bien. Oye, interesante. Por eso es que esta parte es muy, muy valiosa para los que nos escuchan, los que nos siguen. Y hay veces encuentro coincidencias con las personalidades que invito. Yo estuve en la Carnegie Mellon Institute, la Universidad Carnegie Mellon. Ah, claro. Yo vivía a 2 cuadras, ahí en Square Estaba, Hill, estaba en invitado Shadyside. ahí como científico invitado, estaba investigando allí. Muy Mis interesante. respetos, ¿ah? Ese Instituto Carnegie Mellon decía que era uno de los más importantes en computación, pero Claro. lo que más me acuerdo era que de ahí había salido una actriz pequeñita que se hizo muy famosa, no sé si te una actriz famosa. Bueno, en todo Vale. caso, en esa época se veía como Pittsburgh pasó de ser una ciudad de obreros y plantas de acero, etcétera, a una ciudad de alta tecnología, ¿no? Sí, sí. Cambió totalmente. Tú conoces mejor que yo porque como economista seguramente has analizado eso. No, y además, yo viví en Pittsburgh entre el año 73 al año 76, ¿correcto? Y todavía en esa época era la ciudad más contaminada de los Estados Unidos. Habían Sí. días en que no se apagaba la luz pública porque el tizne del carbón que se usaba en las acerías que estaban en el río Allegheny, en el río Monongahela, era de tal intensidad que estaba oscura la ciudad. Imagínate, en esa ciudad he vivido yo. Cuando quiebra la industria del acero norteamericana, es que Pittsburgh se transforma y de ser una ciudad, como tú muy bien has dicho, de obreros siderúrgicos que ganaban en esa época $50 la hora, imagínate, o sea, eran obreros con una calificación y una remuneración espectacular, pero ese mismo hecho hizo que quebrara, porque Corea salió con una industria acerera hipercompetitiva y arrasó con Pittsburgh en términos de ciudad del acero, ¿no? Y bueno, otra coincidencia contigo es que algo de relación tienes con Chimbote. Y Chimbote también, pues ahí estaba la siderúrgica, ¿no es cierto? Claro, claro. Y la pesca, pero en nuestro caso Chimbote no ha cambiado como Pittsburgh aún así conocimiento, sino que se ha quedado como un basural increíble, asqueroso, esa playa totalmente destruida. Eso es un cambio, ¿no? De país, uno que cambia adecuadamente y el otro que deja nomás los daños de la industrialización salvaje. Bueno, y también otra Sí. coincidencia es que en la época de Fujimori, pues me dediqué a un poco desbaratar las teorías que las vírgenes lloraban, etcétera, mostraba que conciencia se puede manipular y además también cuando comenzó a hacer escucha ¿cómo se llama? Los chuponeos telefónicos. Me acuerdo que me hacían entrevistas y yo mostraba cómo se podía hacer eso fácilmente, etcétera. Y de repente descubrí que me pusieron a un coronel retirado para que me siguiera. Y se metieron a mi biblioteca ahí en la azotea que tenía. Menos mal que no tenía, bueno, no tenía ningún problema con impuestos porque todavía era pobre. Hasta ahora soy pobre, aunque Somos. siempre uno tiene miedo de cometer errores, no por, no por voluntad, sino por desconocimiento, ¿no? Bueno, en fin, interesante estos temas. Pero ahora,
hemos hecho una entrevista a Carlos Sanders antes que tú y, y también a un filósofo, José Ignacio López Soria, ¿no? Ajá, Entonces, lo conozco. Carlos Sanders nos dice que en el Perú, bueno, mejor no te digo eso porque tú vas a hacer tu propio análisis, pero todos coinciden en que la prensa eh, está totalmente parcializada, e incluso José Ignacio López Soria habla de que ya la cosa se ha vuelto asquerosa, un término muy fuerte, ¿no? No hay una buena información. Y eso me ha hecho recordar a Noam Chomsky, tú conoces muy bien, que habla de las 10 estrategias para manipular la población. Eso es un poco complicado. No, no importa con quién esté, cuál sea el preferido, pero esa forma de manipular la población me parece triste. Bueno, volvamos al tema de la entrevista. Por favor, ¿qué concepto se maneja ahora para calificar una economía de un país? ¿No? Se habla de liberalismo, economía social de mercado, neoliberal, eh, comunista, todo se ha escuchado en estas elecciones. ¿Cómo se diferencia entre Hay estos que cambiar el tipos de modelo. sociedades? Hay que cambiar el modelo. Nadie sabe de qué se trata, pero todos dicen hay que cambiar el modelo. Es parte del debate. No hay un conocimiento sistemático de qué se está hablando, pero sí. Yo con mucho gusto te doy mi punto de vista, ¿correcto? Para ello me vas a tener que dejar unos 4 o 5 minutitos para explicar ciertas categorías conceptuales, si no, no nos vamos a entender, No, de eso se ¿correcto? trata, justamente, de eso se trata. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que decir es que hay que distinguir, pero muy, muy, muy claramente, entre sistema económico y modelo económico. Son dos cosas totalmente diferentes. Los sistemas económicos son pocos, ¿correcto? En el mundo, la historia de la humanidad, hemos tenido la antigüedad, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Esos son los sistemas. ¿Qué caracteriza a un sistema? Bueno, básicamente lo siguiente. ¿Tiene o no tiene propiedad privada? ¿Tiene o no tiene sistema de mercado funcional? El sistema de mercado. ¿Fija precios de la mano de obra o no? ¿Fija precios del capital o no? ¿Correcto? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Es un Estado promotor? ¿Es un Estado propietario? ¿Es un Estado regulador? Etcétera. O sea, todas esas categorías nos permiten entender en qué sistema económico estamos caminando. Evidentemente, dentro de cada de esos sistemas hay modelos, ¿correcto? He citado la antigüedad, he citado el feudalismo, por supuesto. El sistema feudal, su característica fundamental, ¿cuál era? Que la mano de obra no recibía un salario, sino que la mano de obra trabajaba y pagaba una renta al propietario de la tierra. Era un siervo, servidumbre. En el Perú lo hemos tenido, traído al siglo XVIII y XIX, en el yanaconaje. El yanacona era exactamente igual a un siervo. Por eso algunos autores decían el Perú era semifeudal, no sé si te acuerdas de eso. Y hacían referencia, se basaba su argumentación en que habían yanaconas, que es el equivalente al siervo del periodo feudal. ¿Correcto? Luego ese siervo se libera y adquiere la libertad para vender su fuerza de trabajo, para vender y cobrar un salario. En ese momento ya no estás en el sistema feudal, estás en el sistema capitalista. ¿Correcto? El precio de la mano de obra la fija el mercado y el precio del capital es la tasa de interés. Y se acabó el feudalismo, visto así como sistema. Luego viene una revolución socialista en algunos países donde el Estado asumió el 100% de la propiedad de los medios de producción. Y el Estado fijaba precios, salarios, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hacía? Entonces el Estado se convierte en el gran proveedor, regulador, etcétera, y propietario. Eso es el sistema socialista, comunista, como le quieran llamar. ¿Correcto? Entonces ahí tienes sistemas económicos. Ahora, dentro, por ejemplo, del capitalismo, ¿no? Que es el sistema en el que el Perú ha estado y está, tienes también una segunda categoría que son los modelos. Cuando el Perú sale
a la luz como república, venía aplicándose en el Perú lo que se conoce como el modelo económico colonial. El modelo económico colonial era un modelo, ¿correcto? Básicamente impuesto, por supuesto, por la metrópoli, en la que nosotros teníamos que producir en nuestro territorio todo aquello que España necesitaba. Y España nos abastecía de todo aquello que nosotros necesitábamos. Entonces, el modelo colonial estableció un mecanismo por el cual nosotros producíamos lo que no consumíamos y consumíamos lo que no producíamos. Por lo tanto, tenías que tu actividad económica triangularla con la metrópoli. Es más, cuando nosotros producíamos algo que podía competir con la producción de la metrópoli, nos lo prohibían. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los obrajes, la producción de confección. En el Perú la capacidad para hacer telas era una maravilla en la época incaica, basta con ver los mantos que todavía quedan por ahí. Todo eso se prohibió. Solo se podía hacer tela de última categoría, burda, porque esa sí a España no le interesaba venderla acá. Igual pasó, por ejemplo, con los vinos y aguardientes. Nos prohibieron comprar uva, comprar vino, porque competía con el aguardiente o sobre todo con los vinos que España traía a América, ¿no? O sea, el modelo colonial entonces era durísimo en el sentido que tú solo produces lo que yo necesito, ¿no? Hay casos extremos, por ejemplo, Argelia con Francia. El 85% de la tierra agrícola argelina era para producir vinos. Y los argelinos, por religión, no pueden consumir vino. ¿Te das cuenta? O sea, ya eso es cuando llevas el modelo colonial a extremos de locura, pues, ¿no? O sea, toda la producción agraria fundamental de Argelia era para satisfacer a Francia, que sí toma vino. Los musulmanes están prohibidos de tomar vino, ¿no? Ya ese es un caso llevado al el modelo colonial llevado al extremo. Ok, pero a partir de la República desaparece ese modelo colonial y basado por supuesto en herencia colonial, nosotros aplicamos el modelo primario exportador. Dentro del capitalismo, modelo primario exportador dentro del sistema capitalista. ¿En qué consiste el modelo primario exportador? Bueno, como no puedes transformar un modelo colonial de 350 años de la noche a la mañana, ¿no? Continúas viendo qué le interesa al resto del mundo que tú puedas producir. Y entonces acudes a tus recursos naturales. Y entonces vas a encontrar que la historia de nuestro país es una sucesión de auges y crisis que cada una de ellas tiene el nombre de un recurso natural. Te puedes arrancar inclusive con quina, quinina y lana de vicuña, de alpaca, pasas a guano, importantísimo, un éxito tremendo, de ahí te pasas a caucho, y de ahí te pasas a cobre, y así sucesivamente, harina de pescado, o sea, tú dime el recurso natural que quieras y yo te lo ubico en el tiempo en nuestra historia económica, ¿no? O sea, siempre produciendo recursos naturales para, primero se llamó España, después sacas España, pusiste Inglaterra, después sacas Inglaterra, pones Estados Unidos, después sacas Estados Unidos y pones China. Cambia el socio de afuera, pero el modelo es un modelo primario exportador. Hoy día en el Perú estamos viviendo el modelo primario exportador. ¿En base a qué te lo digo? El 70% de los ingresos que el Perú recibe de su comercio exterior son básicamente minerales. Y subrayo esto y te digo, ojo, estoy diciendo minerales, no estoy diciendo metales. Hay una diferencia gigantesca entre minerales y metales, porque el mineral es materia prima y el metal ya es un insumo. Ahí hay un proceso de elaboración. Eso nosotros no lo hacemos, a pesar de que debería ser nuestro camino lógico para generar más riqueza y valor agregado, ¿no es cierto? Porque somos segundo productor del mundo de cobre, tercer productor del mundo, de zinc, sexto productor del mundo de oro, primero o segundo productor del mundo de plata. O sea, estamos en las grandes ligas en lo que a minería se refiere, pero estamos en cero prácticamente, porque tenemos 3 refinerías, la refinería de cobre de Southern, la refinería de Cajamarquilla de zinc y la de La Oroya, que es un crimen que la tengan paralizada, ¿no?
Pero digamos, entonces nuestro modelo hoy, ¿de qué vive la economía peruana? Esencialmente de exportar recursos naturales. Tienes minería, fuertísimo, tienes pesca, recurso natural, porque la transformación que haces de la anchoveta en harina es quemarla y molerla, o sea, gran cosa no estás haciendo ahí tampoco, ¿no? En términos de valor agregado. Entonces, ese es el modelo 1 dentro del sistema capitalista. Ahora, en el Perú hemos aplicado a lo largo de nuestra historia ya republicana 3 modelos. 1, el primario exportador, ¿correcto? Que está vigente hoy también. 2, hemos aplicado en 3 momentos, no, en 4 momentos de la historia que las voy a decir ahorita, hemos aplicado un modelo que se llama de industrialización vía sustitución de importación. Eso lo hemos aplicado en el Perú entre el año 45 y el año 48 con Bustamante y Rivero. Después lo hemos aplicado entre el 63 y el 67, primer gobierno de Fernando Belaúnde. Después lo hemos aplicado entre el 68 y el 77, el gobierno de las Fuerzas Armadas, primero con Velasco y después un cachito con Morales Bermúdez hasta el 77. Y después se ha vuelto a aplicar entre el 85 y el 90, primer gobierno de Alan García Pérez. En esos periodos dejamos el primario exportador y nos embarcamos en un modelo dentro del sistema capitalista, en un modelo de sustitución de industrialización vía sustitución de importaciones, que llamémosle el modelo 2. Y después hay un tercer modelo dentro del sistema capitalista, que es el modelo que algunos lo llaman peyorativamente, no sé por qué, el modelo Taiwán, que es el modelo que se aplicó en los países del sudeste de Asia, los famosos tigres del Asia. En el Perú, ese modelo tercero, que consiste en exportar ya productos manufacturados, en el Perú se aplicó entre el 77, Morales Bermúdez, y el 80. Nada más que 3 años. Muy poco tiempo para medir efectos y resultados. Sin embargo, analizando esos 3 años, vemos que tuvo un impacto interesante, ¿no? Llegó Belaúnde en su segundo gobierno en el año 80, desmanteló eso y regresamos al primario exportador. Entonces, hemos tenido estos vaivenes. Ahora, hay otros modelos económicos que también se aplican en ciertos países dentro del sistema capitalista. En el Perú no se han aplicado, ¿correcto? Pero te puedo decir, por ejemplo, el modelo de producción flexible, o también llamado modelo suizo, que lo aplicó Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba destruido, y que lo ha aplicado, digamos, un buen poco Italia, copiándose de los suizos, ¿no es cierto? Que es básicamente crear conglomerados de producción de pequeñas empresas, juntar todo, ¿no? Te doy un ejemplo de eso en el caso de Japón. Toyota, la fábrica de automóviles Toyota. La fábrica de automóviles Toyota, todos los años, contrata a una infinidad de pequeñas y medianas empresas que lo abastecen. Toyota no hace casi todo el carro, lo ensambla, lo diseña y lo manda a fabricar. ¿Sabes cuántas empresas dependen de Toyota en Japón? 47,000. ¿Puedes imaginar? 47,000 empresas son subcontratadas por Toyota, que es, digamos, la locomotora del tren. Igual sucede en Italia con Benetton. Benetton, por ejemplo, no tiene una máquina de coser, no le importa. Todo lo subcontrata. Entonces, ese mundo de la subcontrata se llama el modelo de producción flexible, que algunos países lo alientan muchísimo y que yo modestamente creo que en el Perú deberíamos fomentarlo masivamente porque tenemos una cantidad de pequeñas y microempresas que podrían articularse a este proceso, ¿no? Yo lo he hecho en el Ministerio de Industrias en el año 90, cuando lanzamos un programa que fue el millón de par de zapatos, a través, utilizando el CONCODES. Eso lo hicimos porque yo creo firmemente en esto, pero debería aplicarse a nivel nacional y no a nivel de una actividad. Yo lo hice como prueba para convencerme yo mismo de esta alternativa, ¿no? Ahora, para terminar, este modelo primario exportador deja mucho dinero a los países que lo aplican cuando los precios de las materias primas están pues en la cúspide, ¿no? Porque ahí deja mucha plata. Entonces, ¿qué ha pasado? Gobiernos de izquierda, llamémosle así, dentro del sistema capitalista, pero gobiernos pegaditos a la izquierda,
citemos uno, Evo Morales, ¿no? Citemos, si quieres, otro, Correa, ¿no? Que gozaron maravillosamente de precios de las materias primas, y si quieres puedes poner a Humala también, si quieres, aunque yo no lo veo de izquierda, no lo entiendo bien a dónde está, pero bueno, usaron, les molestaba decir que ellos estaban aplicando un modelo primario exportador, porque se supone que el modelo primario exportador beneficia a los ricos, terratenientes del azúcar, de las minas, del algodón, ¿no? De la caña, etc. Y entonces redefinieron el modelo primario exportador y le llamaron modelo extractivista y ellos neoextractivistas. ¿Qué es el modelo neoextractivista? Es aquel modelo que con las ganancias tributarias que deja los superprecios de las materias primas, hace un montón de programas sociales. Acuérdate toda la cantidad de programas sociales que hizo Humala, ¿de acuerdo? Bueno, igual los otros países, ¿no? Entonces, tratan de que llegue a más gente el beneficio del modelo. No proponen cambiar de modelo, le cambian de nombre al modelo, sigue produciendo, ¿no? Y en el caso de Bolivia, Morales llegó a estatizar el gas y a tomar control de algunos de los recursos importantes, se los dejó en administración a las grandes empresas, pero toda esa recaudación la usó para dar beneficios, programas sociales. Evidentemente con su, digamos, simpático contraparte político, ¿no? O sea, para seguir ganando elecciones en el tiempo, que también es parte del interés de muchos políticos en ese sentido en América Latina. Entonces, ese es el punto, ¿no? El punto central es, ok, ¿estoy dentro del sistema capitalista? Sí. Ahora, ¿me puedo salir? ¿Cuál es un país que se está saliendo del sistema capitalista? Venezuela. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado es propietario de más cosas, porque cada vez el Estado regula más cosas, porque cada vez el mercado funciona menos en Venezuela, porque cada vez los salarios, la tasa de interés y todos los precios los fija el Estado. Entonces sí puedes perfectamente salirte del modelo en el que estaba Venezuela, primario exportador, petróleo, única fuente fundamental de ingresos, ¿no? Un recurso natural, porque extraerlo y exportarlo, no me digas que hay mucha industria ni mucha transformación, ¿no es cierto? Es igual que en nuestra época del guano, que recogíamos el estiércol de las aves, lo embolsábamos y lo mandábamos a Europa. O sea, eso no es ninguna industria, hágame el favor. No hay ningún valor agregado, o mínimo, si quieres. Entonces, en ese sentido, Venezuela se está corriendo del sistema capitalista a un sistema estatista, ¿no? Y ya no podrías decir que es el modelo primario exportador dentro del sistema capitalista, sino que se está corriendo a un sistema extractivista dentro de ya un sistema comunista o socialista, como tú quieras, ¿no? Pues ese es el mapa de modelos que tienes. En el caso puntual del Perú, tienes un modelo esencialmente primario exportador, ¿correcto? Que genera muy poco valor agregado porque envías afuera inmediatamente el recurso natural. Te lo pongo de esta manera para acabar. Si yo soy un productor, mira el equivoco, el bueno y el malo, ¿ya? Dentro de esto. Antes el Perú, voy a decirte el bueno, antes el Perú exportaba tops de alpaca. ¿Qué eran los tops de alpaca? La lana de alpaca ensunchada afuera. Hoy en día el Perú exporta chompas finas de moda de alpaca. ¿Te das cuenta de la diferencia? La diferencia de valor, la diferencia de gente que ha conseguido empleo, la producción, es decir, es otro mundo. Ahora, lamentablemente tenemos muy pocos ejemplos lindos como el que acabo de darte. La mayor parte son todavía actividades, por ejemplo, si somos el segundo productor de plata, deberíamos ser pues el principal exportador de joyería de plata. Sin duda. Y con marcas peruanas a todo meter. Hubo una que se llamaba Camuso que quebró. ¿De acuerdo? Entonces, igual en el caso del cobre. Somos el segundo productor de cobre del mundo, por Dios. Acá deberíamos estar tapados de fábricas de alambres, de tubos, de planchas y de productos transformados con esos tubos, planchas y demás, ¿no? Por ejemplo, el Perú debería ser el país de los radiadores para autos, ¿no? Acá deberían estarse haciendo. No, no tenemos eso. Entonces, yo cuando a mí me dicen,
¿hay que cambiar el modelo? Yo digo sí. Y entonces cuando yo digo sí, hay que cambiar el modelo, me dicen, ah, comunista. No, yo no quiero cambiar el sistema. Correcto, bien claro lo digo. Yo creo en la economía de mercado, yo creo en la propiedad privada, sin duda alguna. O sea, no me cambias el sistema, pero dentro del sistema tengo distintos modelos. Entonces discutamos qué modelo es más conveniente para el Perú. Y si me haces esa pregunta, yo te digo, a mí me parece que para un país como el nuestro, una mezcla del modelo 3 que te dije, que se aplicó entre el 77 y el 80, que es un modelo de promoción de exportaciones de valor agregado, unido a este modelo 4 de producción flexible, que es articular conglomerados de productores pequeños y llevarlos al mercado, el modelo, por eso se dice modelo suizo. Tú vas a Suiza y preguntas, a ver, por favor, ¿dónde está la fábrica de los relojes famosos, Patek Philippe, o Vacheron Constantin, o Girard Perregaux? No, no hay. ¿Y quién fabrica eso? Pequeños artesanos, que cada uno de ellos hace una pieza, otra pieza, y el diseñador es Girard Perregaux, el diseñador, ¿me explico? Y entonces, evidentemente, eso es un modelo distinto. En el Perú, yo creo firmemente que por ahí deberíamos caminar. Pero bueno, ya no te canso más con todo mi rollo. No, no, al contrario, está recontra súper interesante. Esto, o sea, tendríamos que utilizar las capacidades creativas de diversas personas, pequeñas empresas. El cacao que acaba de mencionar es interesante porque justo ayer entrevistamos a un científico, él es Sebastián Soplín. Él dice pues que hace investigación de cacao, tenemos un buen cacao de primera El mejor calidad, del mundo. ¿no? Y El que cacao peruano es el mejor del mundo. y entonces esto se va a París y ahí están las grandes productoras. Pero también me dice que aquí hay pequeñas empresas que comienzan a hacer chocolates, ¿no? Ahí Mira, está Ibérica, etcétera, ¿no? en un Zoom, devuelvo. Mira, en el caso, perdóname, en el caso del cacao, el mejor cacao, según los expertos mundiales, sale de la zona cacaotera de Piura, de la selva de Piura, la selva, la ceja montaña de Piura. Pero nuestro cacao de todo el resto del Perú es top, el mejor del mundo. En el Perú comemos un chocolate que es basura, porque dice atrás mantequilla de cacao. Eso no es cacao, ¿de acuerdo? Las subritas del cacao que se exporta, esas no las hacen comer acá, lo cual ya me parece indignante. Pero lo que es importantísimo es lo que tú acabas de mencionar. Yo sé, por ejemplo, ya la Ibérica de Arequipa, me quito el sombrero y los aplaudo, ya están haciendo un chocolate que tiene calidad mundial, ¿de acuerdo? Tiene calidad mundial. Ese, devuelvo la llamada, tiene calidad mundial y ha ganado ya medallas. Y hay otro en Moyobamba, en Tarapoto, perdón, que es Orquídea. La fábrica de chocolates Orquídea, que ya está usando, correcto, el cacao orgánico y con sello de orgánico de la región y lo está convirtiendo en un chocolate de fama mundial. Ha ganado concursos en Europa, parándose al costado de los chocolates belgas. Claro, chocolates belgas que se hacen con cacao peruano. ¿Te das cuenta? ¿No? Ese de locos, ¿no? Pero ya nosotros, en el Perú, y yo creo que merecen una medalla, ¿no? Porque todas las dificultades que han tenido que atravesar, pero ya estamos haciendo en el Perú un chocolate y a raíz de ellos dos han surgido una serie de otras marcas a quienes les pediría disculpas que no las tengo en la memoria, ¿no? Que también quisiera que se les felicitase, que estamos haciendo un chocolate en base a cacao y en base a nuestro cacao de una calidad excepcional a nivel mundial. Eso se llama pasar a un modelo, ya no primario exportador, sino a un modelo de industrialización, pero no solo para satisfacernos nosotros, sino para competir en el nivel mundial. Ese es el modelo que yo quisiera que en el Perú se aplique, ¿no? Buena idea, me parece perfecto. Ahora, cuando uno escucha a los que defienden el modelo actual, primario exportador, dice que nuestro modelo ha servido para reducir la pobreza
de no sé cuánto por ciento a no sé cuánto por ciento. Pero como tú, lo que puedo deducir de tu exposición es que básicamente fue en los periodos en que las materias primas comenzaron a elevarse de precio, o sea que no es un producto de la política, sino la suerte de que el mercado nos lleve el cobre al cielo, digamos, ¿no? Que no hicimos nada nosotros para eso. Eso fue gracias a la reactivación de la economía china, que nos demanda cobre de una manera impresionante. Hoy día el precio del cobre está en los niveles más altos históricos que te puedas imaginar. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, si el cobre está alto, si la plata está alta, si el zinc está alto, que son nuestras materias primas de exportación mineras fundamentales, ¿correcto? Entonces, el oro, mira dónde está el oro, ¿no? 1.600, 1.700, ha estado en 2.000 hace 2 meses, cuando hace 10 años estaba en $300 la onza. El caso de la libra de cobre, cuando se hizo Antamina, que era recontra rentable, calcularon la rentabilidad, la posibilidad, digamos, evaluaron el proyecto Antamina, que si el precio de la libra estuviese en 80 centavos de dólar, ellos ganaban plata. Está a 4. Claro. Está a 4. Increíble. Por eso digo, entonces, saco de tu exposición la conclusión de que no es el modelo, sino es el precio gracias al desarrollo de los chinos, ¿no? Pero bueno, justamente sobre ese tema podríamos hacer un análisis similar al caso de Venezuela, porque Venezuela tenía un precio de petróleo más arriba de $100, ahora está menos de 50, y me acuerdo que cuando estaba por los cielos el petróleo, no sé qué gobierno, creo que de Chávez, pues comenzó a regalar un montón de cosas, incluso mucha gente tenía casas baratísimas, los pobres tienen casas pero no tienen que comer ahora, porque los precios han dividido entre tres y ya no han invertido en educación, de repente lo que tú señalas, una nueva forma de manufactura. Claro, o sea que en ese caso también llego a la conclusión que no es tanto el modelo, sino también, digamos, los precios de los minerales, en este caso del petróleo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que no debemos cometer el error, muchas veces que cometemos, que también asociamos modelo político con modelo económico. Ojo, porque fíjate tú el caso chino. Chino es un país en este momento capitalista, pero con partido único. Ahí no hay democracia. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes tener economía y mercado y puedes no tener democracia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Es igual, mucha gente dice liberalismo. Momentito. Liberalismo es una categoría política que implica tus valores, tu visión de una serie de cosas. El liberalismo tiene en economía un concepto distinto, que es librecambismo. Correcto, que también ahí cometemos ese error. O sea, en materia económica, el liberalismo ideológicamente y político me dice que su corresponsal al concepto político del concepto económico es librecambismo. ¿Qué implica el librecambismo? Libertad de importar y exportar sin, ¿no es cierto?, trabas, sin cuotas, sin prohibiciones, sin aranceles excesivos, ni nada por el estilo. Ese es el librecambismo. El enemigo del librecambismo es el proteccionismo, que es te encierras, proteges y creas una actividad artificial, porque toda esta protección no te hace competitivo y eficiente. ¿Correcto? Entonces, no caigamos en el error, ojo, de asociar directamente modelo económico con modelo político. En el caso que tú estás muy bien señalando, y a mí me encantaría, por ejemplo, no citar el caso de Venezuela, citar el caso de Ecuador. A Correa le fue de maravillas, porque el precio del cobre el precio del petróleo estaba espectacular para Ecuador. Tuvo la suerte, Correa, la suerte de que cuando él deja el gobierno, a Lenín Moreno, el precio del petróleo se cayó. Y entonces ahora critican a Lenín Moreno porque el pata ha tenido que bailar con la más fea, ¿me entiendes? Y entonces a eso ayudó muchísimo a que el, digamos, seguidor de Correa estuviese a punto de ganar las elecciones en Ecuador ahora.
a mí me ha sorprendido que ganara el otro señor. ¿Por qué? Porque la performance económica tiene pues tremendos impactos en el campo político, ¿no? Ahora, en Venezuela la cosa es distinta, porque si hubiese democracia, Maduro no estaría ahí, ya lo hubieran cambiado, ¿correcto? Pero igual Y lo estaría, hubieran cambiado, pero igual estarían de pobres pues con el precio del petróleo, o sea que no sé si más pobres o menos pobres, habría que sentarse a ver qué impacto ha tenido eso, pero efectivamente, ahora, ojo, que en el caso de Venezuela, y no se menciona, hay un recurso nuevo que está generando muchos ingresos, que es el oro. ¿desde Venezuela cuándo está está eso? hace más o menos unos 4 o 5 años, así como nosotros tenemos 3.000 millones de dólares de oro anuales que no los contabilizamos del pequeño productor de oro, Venezuela también está teniendo eso fuertemente. Pero a las exportaciones de minerales, en este caso, del mismo nivel que Perú. Venezuela, Sí. mira, está al 70%, ¿eh? Es No, importante. me refiero en la cantidad, el valor absoluto en Sí, sí, dólares. sí. Más o menos un 70% de los 3.000 millones que el Perú produce de oro de estas características, ¿no? Del oro del pequeño productor. No, la pregunta es, las exportaciones en dólares, no en porcentaje, sino en cantidad de Venezuela, ¿es comparable a de Perú? No, 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 no. A la totalidad de Perú, no. Te lo estoy diciendo. La de Venezuela es más o menos unos 2.000 millones de los 3.000 millones que es Perú, de la producción de oro del que se llama el oro informal, del pequeño productor, de ese, porque Perú tiene unas minas de oro al costado mucho más grandes, ¿no? Claro, ahora nosotros en nuestro grupo de análisis científico creemos sobre todo en la educación, ¿no? No nos importa el Fundamental. modelo, no nos importa el modelo, como dijo Mao Zedong, ¿no? No me importa el color de, ¿cómo era la cosa? Del gato, Ah, creo. no, ese no fue Mao Zedong, ese fue Deng Xiaoping, el O Deng Xiaoping, sucesor, el perdón. que cambia. Deng Xiaoping, saliendo de las Naciones Unidas en Nueva York, un periodista le pregunta, ¿no? Y le dice, oiga, pero usted está cambiando de socialismo a capitalismo China, ¿no? A economía de mercado. Y el tipo lo mira y le dice, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Esa Bueno, es la famosa justamente frase de... cuando estaba en Pittsburgh, llegaba cualquier cantidad de chinos estudiantes y eran considerados pues muy talentosos, estudiosos, inteligentes, trabajaban. Yo llegaba lo más temprano que posible al laboratorio y ellos estaban ahí. Me iba lo más tarde y ellos se quedaban. Y estos estudiantes regresaron a China y han permitido pues que China se encuentre en el lugar que nosotros tenemos. O sea que también independientemente del modelo, si no tienes ciencia, si no tienes educación, estás frito. Y Y si no tienes un Estado promotor también, ellos han tenido un igualmente, Estado promotor, o sea, y ¿correcto? el partido se llama Partido Comunista, pero aplica pues, como tú dices, Economía de una mercado. forma inteligente basada en el conocimiento, ¿no? Me parece Así muy es. bien. Ahora, el otro caso también es Cuba. Cuba prácticamente no tiene nada que exportar, salvo caña de azúcar, una cosa así. ¿Tú conoces el tema? Bueno, Cuba tenía una fuente que la sigue usando muy por ahí, ¿no? Pero que le da muy buenos ingresos, que es el turismo. No te Ah, olvides no, que claro, el turismo Cuba es tiene importante. acuerdos con la Unión Europea, particularmente con España, con una serie de países que les da todas las facilidades al turismo para que vaya a Cuba, ¿no? Y eso es una fuente importantísima de ingresos para Cuba. Ahora, el, No, el pero tema, siempre lo que me interesa a mí es lo que ingresa con ese recurso por per cápita, ¿no? Para claro, comparar. ahora, en el caso de Cuba, mira lo que está pasando, ¿no? Por primera vez, este nuevo presidente de Cuba, que es Díaz Canel, ¿no? Ha permitido ya en pequeña empresa con mercado libre. O sea, comenzamos a cambiar el modelo cubano también, ¿no? El modelo económico, ¿eh? No estoy hablando del modelo político. Efectivamente, o sea, político y economía es un poco diferente. Muy bien. ¿Y cómo ves, para ir terminando,
Sí. en este debate que hay entre Pedro Castillo y Keiko, los veo medio confusos porque para mí lo que he visto en la práctica, tú puedes entrar con un discurso para ganar elecciones y al final esa es otra cosa. El ejemplo de Fujimori justamente no dijo no shock eh, Bueno, y esa parte me consta a mí directamente, ¿no? O sea, pues cuando Fujimori me convoca a mí para ser ministro de Industrias, faltando creo que 5 días para el cambio de gobierno, ¿no? Yo estaba llegando en ese momento de un viaje por Europa de un mes que me tomó, ¿no? Fui a visitar a la familia italiana que tenía, porque ya no la tengo, ya fallecieron todos. Este, pero digamos, yo llego y me convocan prácticamente del aeropuerto, paso por mi casa, dejo las maletas y me llevan a Palacio, me lleva Juan Carlos Hurtado, y yo me siento con Fujimori, a quien no conocía, y que lo había escuchado decir el no shock, ¿no? Y me invita a formar parte del gabinete y a hacer el programa de estabilización. Entonces yo lo miro y le digo, oiga, pero yo no concuerdo con usted. ¿Cómo me dijo? Claro, usted dice el no shock y yo creo que la única manera de resolver este problema es aplicando medidas muy drásticas que caen dentro de la categoría del shock. Y él me mira y me dice, no, me dijo, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Así de ¿no? Entonces le dije, entonces vamos a aplicar, yo le dije, yo aplicaría esto. Ahí, ¿no? Instantánea la receta, porque la tenía acá en la cabeza de lo que pensaba yo que se tenía que hacer. Me dijo, sí, me dijo, ok, si es así, acepto ser ministro de Industria, pero con esa condición, ¿no? Entonces, yo me muero de risa porque toda esta confusión de la que tú muy bien hablas en este momento entre Keiko Fujimori y el señor Castillo, yo creo que es simplemente, como se dice, como dicen mis hijos, rollo electorero, ¿no? O sea, ah, porque el eso, señor Castillo, nada de lo que está en su plan de gobierno lo va a poder aplicar sin llevarlo a un consenso con el Congreso de la República, salvo que él tenga las armas suficientes para imponer una revolución y cambiar todo. Pero en ese caso imposible. no estamos hablando de democracia, ¿no? Pero dentro de un contexto democrático, nada de lo que está en su plan de gobierno, que es el plan de gobierno del señor Cerrón, podrá aplicarse en el Perú y dudo, honestamente, que el Congreso de la República, tal como veo que está constituido, le apruebe una de sus medidas. Y Así por de otro claro te lo lado, pongo. un poco el sentido común a mí me dice que si Pedro Castillo se sale 1 milímetro de la Constitución, lo vacan. No me cabe duda. En el Perú ya le perdimos el miedo a la vacancia. Hemos visto que es un deporte, hemos visto que es un deporte entretenido, además, ¿no? Nos hemos vacado 3 presidentes así, pim, pim, pim. Entonces, un cuarto, tranquilo, ¿no? Ya la población ya se dio cuenta que no es grave hacer una cosa así, que el país sigue Ahora, el otro, funcionando. ahora para ganar las elecciones uno dice cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, la señora Keiko dice que va a aumentar la pensión 65, va a duplicar, o sea, es prácticamente como comprar votos. Para mí es cosa que sería un poco complicado. En fin, el otro tema que nos preocupa mucho es la prensa. La prensa, a todos los que entrevisto, no sé cuál será tu opinión, está en una situación muy complicada. Incluso José Ignacio López Soria habla de una situación asquerosa en la prensa. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando con la prensa? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿eh? Te lo pongo así. Mira, cada vez más gente no lee periódicos, cada vez más gente no ve los canales de televisión de señal abierta, cada vez los medios de comunicación tienen menos mercado. Y hay un montón de medios de comunicación en exceso, porque ahora la gente se informa a través de estos aparatitos y tiene acceso a 1000 cosas. Y entonces estamos en un momento crítico donde en el mundo están desapareciendo periódicos, donde en el mundo están desapareciendo grandes cadenas de televisión abierta o el famoso broadcasting, ¿correcto? Y estamos yéndonos al narrowcasting, que es a las especialidades. Y cada quien escoge lo suyo. En un contexto de esos, no tienen recursos. Algunos van a tener que quebrar y desaparecer. Y entonces es el momento preciso para que quienes hacen política
o quienes tienen recursos para comprarse líneas editoriales ejerzan ese derecho, porque o cobran o quiebran. Y entonces se ha prostituido totalmente los medios de comunicación. Tendrá que producirse una tremenda crisis y de ahí saldrá un nuevo sistema de medios de comunicación totalmente distinto y nuevo, y no me siento en capacidad de decirte cuál será el formato. Creo que esto va a influir muchísimo, y entonces de 15 periódicos te quedarás con uno o dos como máximo, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces, claro, esa recomposición, esa crisis de lectoría, de anunciantes, de publicidad y de ingresos, los lleva a buscar la única fuente adicional que les queda, que es la prebenda, ¿correcto? Que es vender la línea editorial, que es vender la ideología, vender la posición honesta, objetiva, y recibir y seguir órdenes de los que le bancan la caja. Eso para mí es lo que está pasando, cochina y vilmente puesta en términos económicos. Ahora, que eso es inmoral, porque la prostitución es inmoral, evidentemente, que eso implica una cantidad de daños a la sociedad tremendos, porque los medios de comunicación finalmente tienen una obligación moral y ética con los ciudadanos, sin duda. Pero acá se ha perdido todo eso por esta coyuntura que te estoy explicando. Muchas gracias, Guido. Entonces ya estamos abusando de tu tiempo, por favor, perdónanos. Y más bien, Encantado. por favor, este canal es de científicos con evidencias, alejado de los partidos, pero por favor, avísame a través del WhatsApp algún otro economista, sociólogo así, que tenga análisis que nos apoye a comprender este tema de la sociedad peruana. Muchas gracias, Guido. Para mí ha sido un placer, Modesto, estar aquí, conversar contigo y con tus amigos. Y cuando quieran aburrirse un rato, estoy disponible para conversar con mucho gusto. Cuídense. Al contrario, y además he descubierto que somos codepartamentales, también soy de La Libertad, aunque de la parte alta, de Salpo. Ajá. Ah, Ah, mira, qué bien. muy bien, Listo. gracias. Cuídense. Chao, hasta luego. Con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.